Muy buenas traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos un día más a uno de los pares que más dinero nos ha dado en este año 2024 y que por supuesto nos ha dejado mejores entradas. Bienvenidos al dólar contra el yen, un par que me preguntáis todas las semanas por él, así que volvemos con un vídeo más. Ya sabéis que como siempre hay grandísimas oportunidades en este tipo de pares con tanta volatilidad en el corto, en el medio y en el largo plazo, así que estados atentos porque os voy a traer papers, comentarios de mercado que nadie más os habrá traído y que por lo tanto, si vais a operar este par, os interesan. Ya sabéis que como siempre me podéis seguir en todas mis redes, que las tenéis en la descripción de este vídeo, podéis darle un like, podéis compartir el vídeo y por supuesto podéis dejar un comentario. Así que dicho esto, arrancamos. Bien, lo primero de todo, comentar el punto de partida. Creo que es excepcional y de ahí pues también que haya querido haceros este vídeo porque creo que es muy interesante hablar del dólar contra el yen. Fijaros que el último movimiento, gran movimiento que hemos tenido y que por supuesto iba en relación al vídeo anterior, pues era de una posición muy alcista en el dólar yen. Como podréis comprobar, pues para nada desdeñable, más de un 7% de rentabilidad en un único trade y más de 1000 pips. Sí, y esto ya lo comentamos que era algo que iba a ocurrir. ¿Y por qué iba a ocurrir esto? Bueno, pues esto iba a ocurrir precisamente pues porque durante el verano, si os dais cuenta en la gráfica, durante los meses anteriores, sobre todo final del mes de julio, principios del mes de agosto y prácticamente durante todo el mes, el dólar contra el yen cayó de una manera muy rápida, desde los 162 a los 143. Comenté ampliadamente el por qué estaba ocurriendo esto y por qué iba a ocurrir y luego, por supuesto, hice un vídeo en el momento oportuno diciendo el por qué esto iba a revertir. ¿Por qué ocurrió esto? Bien, porque el Banco Central de Japón decidió cambiar esa política laxa de seguir emitiendo billetes, de seguir emitiendo masa monetaria de una manera descontrolada y empezar a reducir su balance de una manera muy importante. Claro, esto tenía dos efectos. El primer efecto, por supuesto, un fortalecimiento muy importante del yen y es básicamente lo que ocurrió. Y por otro lado, mucha gente que salía de las posiciones alcistas que tenía, es decir, esto impulsaba además el que el dólar yen pues siguiera yendo a la baja. ¿Por qué? Pues porque había mucha gente que está en programas colaterales, cubierto en divisa de yen respecto al dólar. ¿Por qué? Porque había una macro tendencia alcista y la gente se aprovechaba del tipo de cambio para seguir teniendo incluso una rentabilidad extra. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que esta gente pues salió despavorida frente a lo que estaba ocurriendo. De hecho, incluso llegó a haber llamadas entre la Reserva Federal y el Banco Central de Japón y de hecho cuando ocurrieron esas llamadas prácticamente la semana de antes, pues preparé el vídeo diciendo, oye, esas llamadas, ¿qué es lo que han provocado? Pues bueno, pues que el Banco Central de Japón reconsidere esta postura de reducir tan drásticamente la masa monetaria y por lo tanto, pues bueno, que solo iban a prolongar más en el tiempo, que iban a ser bajadas de la masa monetaria pues mucho más laxas y que por supuesto pues todos se lo tomarían con mucha más tranquilidad que lo que estábamos viendo en los meses de agosto, es decir, un cambio de opinión radical. Y ya sabéis que los cambios de opinión radical en política monetaria, pues por supuesto tienen un coste, no solamente en confianza, sino que la divisa se debilita. Por supuesto también que el dólar se haya fortalecido en los últimos días, pues lo que ha provocado nada más y nada menos es lo que tenéis en pantalla, ese crecimiento. Bien, ese es el punto de partida y nos lleva hasta el día de hoy, hasta los 151,96. Y claro, aquí pues os traigo dos papers que ha publicado el Banco Central de Japón recientemente que yo creo que son de vuestro interés. Fijaros que por un lado tenemos este paper que es del 20 de septiembre, que es el statement de política monetaria del Banco Central de Japón. Pensad que esto, pues básicamente lo que nos viene a decir, ¿no? Es qué es lo que han acordado. Igual que cuando vemos los papers de la Reserva Federal, pues normalmente ya sabéis que es raro que os traiga papers y en este caso, pues que os los traiga en tanto detalle, pero bueno, que sepáis que también existen al igual que de cualquier otro banco central. Y por resumiros es todo esto, que la verdad es que es bastante texto, os lo resumo en cuatro puntitos. El primero de todo, que deciden mantener la tasa de interés en torno a un 0,25, básicamente porque pues ellos están ahora mismo muy comprometidos con la lucha de la inflación, pero tenían un problema importante, que era la deflación. Es decir, Japón siempre se ha caracterizado por ese efecto macroeconómico, pues que pocos países del mundo tenían y de los grandes países era el único. Por lo tanto, también a Japón le interesaba ligeramente que hubiera inflación, ¿no? Por otro lado, ¿qué es lo que dicen? Pues bueno, que tiene una recuperación moderada, pero
pero que hay debilidades en inversión en vivienda. También esto, pues bueno, no nos debería de preocupar porque, pues, si os dais cuenta, es un país que cada vez hay menos gente o por lo menos la gente está concentrada en zonas muy concretas. Por lo tanto, cómo construir vivienda en países donde la gente, pues, no va más, sino que va a menos, ¿no? Es decir, el envejecimiento gradual de Japón, como seguramente conozcáis. Por otro lado, dicen que el índice de precios al consumidor ha aumentado al 2,53% anual. Fijaros que incluso la inflación va al alza y que además pues esperan que haya pues, un aumento de la inflación subyacente. ¿Y por qué se provoca esta inflación subyacente? Pues ellos no lo achacan tanto a la energía, no lo achacan tanto a los alimentos, sino que hay un ciclo positivo entre salario y precios. Es decir, que aunque la inflación subyacente sube un 3%, los salarios están aumentando en mayor proporción. ¿Por qué? Porque están creciendo sus empresas. Y esto, pues bueno, ellos consideran que es positivo teniendo en cuenta sobre todo el tema pues, de la deflación que han tenido durante muchísimos años, ¿no? También, además, monitorizan, como dicen, ¿no? El tipo de cambio en los precios. Por supuesto, ya sabéis que al final el proceso de importación-exportación a ellos les interesa mucho y con la debilidad del dólar-yen, pues en este caso, o concretamente el yen, pues lo que les permite es exportar muy barato y que ese crecimiento se mantenga. Por lo tanto, pues ahí intentan jugar a un equilibrio, aunque bueno, ya sabéis que eso es muy peligroso porque básicamente lo que voy a decir es tenemos la bola de cristal de saber dónde está el punto óptimo y por lo general, ya os digo, eso tiende a fallar. Pero claro, este no es el único paper porque esto es del 20 de septiembre. Tenemos ahora mismo el paper del 1 de octubre, que es el ultimísimo papel que tenemos, que básicamente es pues, un resumen de las opiniones, no solamente el paper que teníamos del 20 de septiembre, sino un resumen de esas opiniones que ellos consideran importantes. Y claro, ¿qué es lo que comentan ellos? Pues bueno, pues lo que comentan ellos es primero que obviamente pues que ven una recuperación moderada y aquí una parte muy importante pues que consideran que este crecimiento siga continuando durante bastante tiempo. Por otro lado, pues ellos consideran que la subida de tipos de interés al 0,25, que es adecuada, que va bien y que por supuesto pues que va en la dirección que, vamos, que ellos consideran. Es decir, oye, tiene que haber un poco de también de inflación, pero no se nos puede ir de las manos, tener los tipos en negativo no nos viene a hacer un favor, es decir, que en política monetaria les viene bien, ¿no? Por otro lado, pues lo que han comentado, que la inflación subyacente sigue aumentando gradualmente. ¿Y dónde ponen el foco? Cosa que no aparecía en el anterior paper, en la segunda mitad de 2025, es decir, que probablemente ese 3% que comentan en términos anuales, 3 y pico, probablemente se acabe dando en esa segunda mitad, no pueden decir fecha, y esto qué puede significar que en la segunda mitad de 2025 puedan mantener los tipos o incluso llegar a bajarlos, ¿no? Por otro lado, pues ellos consideran que la economía japonesa no vuelva a la deflación, lo que he comentado antes, pues ¿por qué? Pues porque el yen se ha fortalecido, aunque sea ligeramente, con el rebote que hemos tenido y por la disminución de los precios del petróleo, pues bueno, que les vienen relativamente bien, ¿no? Por otro lado, pues también ellos consideran, y esto es lo más importante en política monetaria, mantener condiciones, cito textualmente, condiciones financieras acomodaticias, evaluando riesgos externos y desarrollos del mercado que ajustarán su política monetaria. Esto lo que viene a decir es vamos a seguir imprimiendo dinero, vamos a seguir facilitando crédito, pero nuestro crecimiento de masa monetaria va a incluso verse reducido ligeramente. Y claro, cualquiera de vosotros me diréis, bueno, Iván, ¿y cómo interpretamos todo esto? Pues interpretamos todo esto de que la economía japonesa va a seguir igual, que no va a haber movimientos en tipos de interés, que van a seguir prestando dinero, pero que la creación de masa monetaria va a ser muy limitada o incluso negativa en su crecimiento. Por lo tanto, pues lo que podemos esperar es que sigamos en la misma dinámica que tenemos actualmente, lo cual puede significar que tengamos un yen que se vaya debilitando por semanas, fortaleciendo por semanas, y me diréis, bueno, Iván, pero es que eso no es mojarse. Lo que vamos a tener es un yen estable, que es lo importante. Es decir, que todo en el dólar yen va a depender única y exclusivamente del dólar. Es lo que nos están queriendo decir. De hecho, fijaros en este gráfico, que creo que es muy importante, que es la masa monetaria de Japón. La masa monetaria de Japón, que es el M2, es decir, la pasta en los billetes. Cuando veis el meme de Jerome Powell, el presidente de la FED, ahí imprimiendo billetes, pues este es el gráfico que tenéis que ver. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, Japón, es decir, la línea azul, si os dais cuenta, va por picos, imprimiendo dinero, o sea, tiene picos siempre de imprimir dinero y durante el resto de meses del año, pues va imprimiendo poquito, un crecimiento de un 0,2 de la masa monetaria. Si os dais cuenta, en el caso de Estados Unidos va imprimiendo dinero a su mayor ritmo, pues de los últimos años, por supuesto, quitando el COVID, pero no ha dejado de crear dinero, pues durante todo el año
2024, vamos, todos los meses creando dinero. De hecho, desde la mitad del año 2023 no ha parado de generarlo, básicamente para fortalecer la economía. Y luego, pues bueno, la subida de tipos de interés para intentar compensarlo, ¿no? Es decir, que las dos cosas van en la misma dirección. Europa, pues bueno, va por periodos de crear, de dejar de crear, pero bueno, en términos generales, tanto Europa como Estados Unidos se encuentran creando dinero. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre con Japón? Lo que ocurre con Japón es que, fijaros, el pico que tuvo en el mes de abril, y luego, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que ha dejado de crear dinero durante todo lo que ha quedado este año desde el mes de abril. Claro, por supuesto, este crecimiento es de un 0,2% y cualquiera me podría decir, ostras, Iván, si están reduciendo la masa monetaria, debería el yen de fortalecerse muchísimo respecto al dólar. Bien, eso en teoría sí, pero ¿cuál es el problema? El problema está en que aunque crezca la masa monetaria, el diferencial sea, por ejemplo, de un 0,6, si restamos el 0,2 al 0,4, ¿cuál es el problema? El problema está en que los tipos de interés son del 0,25 en Japón, mientras que en Estados Unidos son casi bueno, diría el triple, ¿no? Pero bueno, son 3 puntos más, es decir, 3 puntos y pico más. Por lo tanto, en cualquiera de los casos sigue siendo muchísimo más rentable, incluso con la depreciación del dólar, tener dólares. Pero bueno, esto lo que hace es reducir ese diferencial. Ahora bien, si Estados Unidos sigue bajando los tipos de interés, Japón los mantiene y por lo tanto, incluso decidiendo bajar los tipos de interés de Estados Unidos, se vuelve menos atractivo porque lo que siempre os digo, por ejemplo, con el euro, el diferencial entre ambos pares, entre ambas divisas, pues se reduce. ¿Qué es lo que ocurre y qué es lo lógico y razonable? Pues lo lógico y razonable es que en este caso el dólar yen se acabe quedando lateralizado, que es a lo que iba a ir en el largo plazo. La lateralización del dólar yen es más evidente que nunca en el largo plazo. Ahora bien, en el largo plazo, en el corto medio plazo, de aquí a final de año, de cara aquí al primer trimestre del año que viene, porque ya sabéis que después es cuando Japón decidirá, con una vez llegue la inflación subyacente al punto crítico, es cuando decidirán hacer una cosa u otra, y también, por supuesto, dependerá de las elecciones americanas y quién sea el próximo presidente de la Reserva Federal. Si en principio todo sigue igual en política monetaria, lo más normal es que, según los analistas y según lo que yo preveo, todavía al yen le queda bastante tiempo para debilitarse. Muy probablemente volvamos a alcanzar en el medio largo plazo, volvamos a alcanzar la zona de los 155, 158 yenes. ¿Por qué? Porque tan arriba, que era el punto crítico donde decidieron volver de vuelta, no les resulta interesante, pero, como os he dicho, en este caso todavía el yen sigue siendo poco atractivo y por lo tanto los próximos meses el yen seguirá perdiendo fuerza contra el dólar. Esto resulta lógico, es cierto que vamos a tener momentos de lateralización, como las que tuvimos, por ejemplo, durante el mes de agosto y el mes de septiembre, durante, por ejemplo, la semana pasada, que aumentaba, pero aumentaba muy poquito, y luego, pues, este periodo, ¿no?, de los 151, 140, 54 va a ser probablemente un periodo pues muy duro para superarlo. ¿Por qué? Por lo que os he dicho, el efecto de lateralización. Ahora se vienen más bajadas de tipos de interés en Estados Unidos, lo cual puede debilitar el dólar, y también si el yen se debilita, pues como resulta lógico y evidente, pues si las dos van a la baja, el movimiento debería ser mínimo. Por lo tanto, esperar movimientos, sí, esperar mucha volatilidad, sí, porque es uno de los pares más volátiles, pero tened en cuenta que el dólar yen sigue siendo alcista. Una vez llega hasta esta zona, que es lo que prevén muchos expertos, lo que también preveo yo, porque además es una zona donde, fijaros, donde lateralizó durante muchísimo tiempo, es normal que acabe frenando su pulso. Así que espero que este vídeo, que es de largo plazo, tomando las perspectivas actuales y, por supuesto, las futuras, os sea de utilidad para operar este par, que es probablemente de los que mejores oportunidades da. Así que ya sabéis que, como siempre, me podéis dejar un like, un comentario y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo, hasta la próxima.